Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David y bueno, quería esta tarde hacer un vídeo explicativo a modo de cómo trabajo mis Suiseki, cómo trabajo mis Daizas y bueno, he abierto este canal para la gente que desee información y bueno, dar a conocer mis conocimientos y si a alguien le puede ayudar pues yo estaré muy contento de ello. Bueno, Villacebuche es el nombre del vivero que tengo a modo personal. Ya desde 1999 que me dedico al bonsai y luego más tarde cuando conocí el Suiseki también me apasioné. Y bueno, Villacebuche es un vivero particular, es donde realizo mis trabajos en principio, donde trabajo Suiseki, donde trabajo bonsai. Y bueno, es el nombre un poco del canal, ¿no? Que, que bueno, era para que conocierais. Bueno, el Suiseki que nos ocupa esta tarde es este en concreto. Fue un obsequio de un amigo, o sea que por mí mismo no conocía su procedencia, pero sí una amiga me ha dicho que bueno, casi a ciencia cierta que es de China, que ella tiene varias piedras de este tipo. Y bueno, ya veis en principio el Suiseki tiene un encanto especial, tiene una pátina maravillosa, una forma muy característica que lo hace un Suiseki muy interesante. Bueno, el Suiseki es una especie de acantilado que por su forma a la hora de hacer la base, pues bueno, se hace un poco complicado porque es muy inestable. Entonces, como podéis ver aquí, el trabajo de la daiza ya está profunda, pero sigue sin sostenerse la piedra. Esto quiere decir que debemos seguir con el trabajo hasta que consigamos la estabilidad de la piedra. Ya se va aguantando un poquito, pero no queremos esta posición. Queremos una posición bastante horizontal, donde la piedra pues, se nos coloque en la posición que queremos, en la posición adecuada. Bueno, aquí el trabajo, como podéis comprobar, a gubia. Bueno, yo trabajo así en principio, con el desbaste, me va muy bien. Deciros que lo importante es que las gubias sean de calidad, sean unas gubias de un material duro, material que arranque bastante bien la viruta, no gubias de precio bajo y que luego, bueno, como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Entonces yo recomiendo que compréis un juego de gubias de metal duro, interesantes, aunque cuesten un poquito más, y veréis la gran diferencia. Yo tuve unas que me regaló mi hermano, me fueron muy bien desde un principio, pero cuando probé las gubias de más calidad pues me di cuenta, ¿no? Cómo arranca el material, qué bien se trabaja la madera y bueno, qué esfuerzo nos ahorra, ¿no? Esta madera es una madera de Iroko, es la que suelo trabajar, aunque bueno, hay de todo tipo, desde cerezo, IP, castaño y bueno, haya y varios tipos de maderas que se prestan muy bien para estos trabajos. Esta madera es porosa, tiene un color torrado muy bonito y se trabaja muy bien con la gubia y su precio es muy asequible. ¿Qué más? Hablaros un poquito de la roca, en principio, las nociones básicas. Suiseki es una roca que está esculpida por la naturaleza y ese es su encanto, ¿no? Como arte natural que se precia a ello, como el bonsai, trata de realzar la belleza de la naturaleza, en este caso de las rocas, como elemento de escultórico natural. Entonces la roca está intrínsecamente trabajada por la naturaleza, solo nosotros la limpiamos y potenciamos su valor y su belleza al máximo, pero sin
manipularla de ningún tipo en cuanto a su perfil, porque es una roca que ha sido trabajada durante millones de años por la naturaleza. Agentes como la nieve, el agua, el viento, el desgaste con otras piedras, pues erosionan su perfil y crean estas preciosidades, ¿no? Y cada parte del mundo pues tiene sus características, depende de los agentes geológicos que influyen en las rocas. La pátina se va consiguiendo a lo largo de los años y bueno, se puede trabajar al estilo purista o bueno, estilos más modernos que nos ahorran más tiempo. El estilo purista es el que bueno, se consigue con la pátina únicamente con el frotar de las manos. Se va depositando en la roca el aceite esencial que posee nuestra mano y bueno, sacando este brillo tan maravilloso y esta textura. Luego hay métodos más rápidos como el aceite, el frotado con trapos, lamuzas, para realzar su belleza, ¿no? Pero bueno, eso a modo de cada uno. Yo pienso que todas las técnicas son importantes, debemos conocerlas y luego decidir qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué método queremos usar? Yo particularmente uso todos, me gusta según qué piedra usar una técnica u otra. Y bueno, sobre la roca adapto pues mis conocimientos y mi técnica. Bueno, decir también que la roca tiene unas directrices, ¿no?, para considerarse Suiseki. Principalmente decir que Suiseki, una cosa es Suiseki y otra es el Suiseki, o bueno, un Suiseki. Un Suiseki, como hemos dicho, es una roca esculpida por la naturaleza. Y el Suiseki es el arte maravilloso de pasear, buscar, encontrar, preparar, limpiar y crear estas obras de arte que se llaman Suisekis. Entonces es esa pasión, ¿no?, que nos atrapa y que nos mueve el corazón, ¿no? Bueno, también decir que la roca, desde estudiamos su color, decimos que desde el color más claro al color más oscuro varía su valor, ¿no? Digamos, cuanto más claro es el Suiseki, entre comillas, menos valor tiene, y cuanto más oscuro, pues más valor tiene. Todo esto viene dado de los pensamientos chinos y japoneses de la época que crearon las directrices del Suiseki. Como por ejemplo el taoísmo, movimientos religiosos, ¿no?, que influían en el Suiseki, como el budismo, el yin yang, el taoísmo, el hinduismo, bueno, todos estos tipos de movimientos filosóficos crearon un poco las directrices influenciaron el Suiseki, ¿no? También conceptos como Wabi Sabi tienen mucho que ver con Suiseki y de ahí precisamente el valor que tiene su color, ¿no? Cuando hablamos de Wabi Sabi hablamos de la grandeza, de la pobreza, ¿no?, de ser una persona humilde, quizá de escasos recursos económicos, pero de pureza y grandiosidad de corazón, ¿no? Esto influye mucho en estos colores oscuros, ¿no? Digamos que el color oscuro pues es el color que nos transmite, pues bueno, esa melancolía, ese misterio, ¿no? Ese color apagado y bueno, y discreto que da ese gran valor a Suiseki. Un color claro y muy luminoso pues no corresponde con la filosofía y movimientos de Wabi Sabi. También hay que decir que, claro, otra parte importante en el color quiere decir que cuando tenemos un Suiseki muy oscuro, es decir, de fondo oscuro,
Las vetas de calcita y minerales de color claro que puedan asemejar ríos, cascadas, torrentes y nieve se ven mejor detallados en un fondo oscuro, como puede ser la roca de Suiseki oscura, ¿no? En una roca blanca de mucha claridad, pues difícilmente podremos distinguir eh, todos estos elementos, ¿no? El Suiseki nos produce grandes satisfacciones y nos transporta a nuestro pasado y nos trae unos recuerdos, digamos, de nostalgia, melancolía y bueno, y un sentimiento profundo de placer. Cuando vemos un Suiseki que ya llevamos tiempo con él, al tocarlo, al visualizarlo, nuestra mente, nuestro cerebro nos transporta al momento, ¿no? De su hallazgo, de cómo entramos en contacto con él y cómo empezó a formar parte de nuestra vida, ya sea un obsequio o sea un hallazgo en uno de nuestros viajes, ¿no? El Suiseki nos hace volar nuestra imaginación y bueno, nos hace volar nuestra mente imaginando, bueno, elementos que nos son familiares en nuestro cerebro por nuestras vivencias y como digo nos hace recordar nuestro pasado. Principalmente el Suiseki representa escenas y paisajes de la naturaleza. Como buen arte natural representa pues precisamente eso. Acantilados, montañas de un pico, montañas de varios picos, cordilleras, cuevas, arcos naturales, playas, arrecifes, todo tipo de elemento natural construido por la naturaleza, en su justa medida en nuestra mano. Bueno, el Suiseki está clasificado por sus tamaños, ¿no? Principalmente deben ser fácilmente manipulables, por lo menos por una persona, y encierra en estos pocos centímetros la grandeza y la realidad de la naturaleza que nos envuelve, nos enamora y nos apasiona. Dicho todo esto, produce en nuestra imaginación todo este tipo de paisajes en los que nos hemos visto alguna vez y hemos disfrutado. Representa también elementos o perfiles humanos, es decir, nos pueden parecer personas, tanto mujeres como hombres, quizá algún elemento importante como Buda o alguna deidad. También asemejan animales, tanto mamíferos, reptiles, aves, todo este tipo, o elementos arquitectónicos naturales, como puentes o algo así, o cabañas hechas naturalmente en la antigüedad, ¿no? Siempre elementos que nos recuerden a la naturaleza. Y bueno, también están clasificados como tal. Y bueno, principalmente un poco a modo de explicación todo esto, ya iré desarrollando poco a poco, a medida que los vídeos se sucedan, toda la teoría posible para que todo el mundo esté, al tanto de todo. Como podéis ver, este Suiseki, tiene un color oscuro, como hemos hablado, tiene un buen valor, un gran valor. Sus formas son muy características, curiosas, si más no. Y podría asemejar un arrecife, como se ve aquí el saliente, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí reposaría el mar, las olas, y golpearían aquí abajo, erosionando la zona y creando pues este pico elevado, ¿no? Donde podríamos andar perfectamente por aquí y asomarnos a este desfiladero.
Bueno, los picos también son muy interesantes, muy bonitos, que le dan mucho carácter. Y bueno, visto por este lado, también es muy bonito. Tenemos partes, como hemos hablado antes, que pueda ser calcita o algún material blanco adherido, ¿no?, a la roca, y es lo que nos hace destacar y ver la belleza de la roca en su totalidad, ¿no? Ante un fondo negro, un fondo blanco que pueda asemejar nieve, o pueda asemejar un río, o un lago, o unas cataratas, ¿no? De nieve, de agua, no sé, lo que nuestra mente nos pueda imaginar. Aquí se ve perfectamente el contraste y por eso el Keil de la importancia de las rocas oscuras. Bueno, esta roca, como he dicho, tiene la particularidad de que hay que hacer una buena base en la daiza. Explicar también, bueno, aparte ya hemos hablado como elemento el suiseki. El suiseki se puede exponer de varias formas. Se puede exponer en suiban, que es una bandeja de cerámica esmaltada, asemejando un paisaje isleño, como una isla, ¿no?, donde el suiseki reposa sobre el suiban y recubrimos la superficie de arena o de agua. Entonces nos evoca un paisaje marítimo, como una montaña, o sea, una isla en medio del mar. Y bueno, estas exposiciones, estas formas de exponer se suelen dar en verano, donde, digamos, nuestra mente ya se predispone a un clima cálido, el agitar de las olas, el viento, ¿no? Al ver esta construcción, ¿no?, esta forma de exponer en Suivan, nos trae, bueno, nos evoca un paisaje marítimo, ¿no?, y nos transporta pues a cualquier momento que hayamos vivido en la playa o bueno, cualquier relación fantástica que hayamos tenido con la naturaleza de esta índole. Bueno, esto hablando del suivan, también está el doban, que es una bandeja de latón, donde también exponemos nuestro suiseki encima con arena o agua, simulando también un paisaje marítimo. Luego del suivan o el doban tenemos lo que es ya la daiza o el dai. Bueno, el dai sería un término más concretamente simple, ¿no?, digamos, de las daizas más sencillas de la época, ¿no?, las primeras, las originales, ¿no?, bueno, un poquito un término arcaico, ¿no?, un poco más arcaico. Luego, bueno, la daiza es el soporte de madera perfectamente y únicamente hecho a medida para nuestro suiseki, en la cual se compone de dos partes muy, muy importantes, que la primera es la base, digamos, el negativo, donde la piedra apoya y reposa. Bueno, este trabajo es un trabajo fino, de mucha paciencia y que se debe hacer con mucho gusto. Se trata de hacer, pues bueno, la base que acoplará perfectamente con nuestra base del suiseki. Y bueno, se hace disfrutando de la madera, sin prisas, y bueno, como una obra de arte, como propiamente dicha es una obra de arte, debemos trabajarla como tal. Debemos dar rienda suelta a nuestra creatividad, a nuestros valores y bueno, siempre trabajar de forma armoniosa y de corazón, no por querer correr más o por ser interesante para vender. Digamos, el suiseki es un arte que nace del corazón y como tal se debe hacer así. Trabajamos con amor, con cariño y pensando en la obra de arte, que es sacando de nosotros mismos lo mejor. El suiseki habla por nosotros mismos, habla de nuestra forma de ver la vida, de ver el mundo y de nuestras propias actitudes. Cuando trabajamos el suiseki habla por nosotros.
si tan finos somos, si tan pacientes somos. Nuestras virtudes quedan plasmadas en esta pieza de arte, que es el Suiseki. Debemos ofrecer talento, debemos ofrecer paciencia y tantas virtudes como nos sea posible para construir la obra de arte definitiva. Bueno, esta es una de las partes más diferenciadas que yo reconozco, que es la base, el negativo, digamos la cama, donde reposará el Suiseki. Tiene sus técnicas que iremos viendo poco a poco y un trabajo fino, con gusto y delicado, porque no nos pueden quedar huecos, no nos puede quedar un trabajo tosco, feo, tiene que quedarnos un trabajo elegante, como he repetido antes, que saque lo mejor de nosotros mismos. Bueno, visto todo esto, la segunda parte sería la del mueble, o digamos la forma exterior que queremos darle, qué forma, qué perfil, qué dibujos y qué patas deberá tener, cuántas y en qué lugar. Todo esto va muy predeterminado por la forma del Suiseki. Es decir, según la forma que tenga, según el detalle, la rugosidad, no sé, las características propias del Suiseki, así realizaremos la Daiza. Si es un Suiseki con mucho movimiento, con mucho detalle, muy, muy espectacular y con mucho trabajo, haremos una Daiza que se precie como tal, con su trabajo, con sus detalles, con sus patas bonitas. Siempre menos es más, eso es otra cosa importante también. La Daiza no debe sobrepasar en belleza al Suiseki, sino realzarlo. El Suiseki es el total protagonista de nuestra historia. Es la roca. Y la Daiza lo complementa. No sobrepasa su belleza ni lo enturbia. Luego, si tenemos Suisekis también pues más sencillos como de todo tipo hay, haremos una Daiza pues sencilla, suave y con poco detalle, acompañando siempre a las características del Suiseki. Bueno, principalmente un poco explicaciones así improvisadas para que la gente, vaya entendiendo un poquito lo que es este noble arte. Y bueno, como he explicado antes, tenemos las gubias, tenemos de varios tipos. Bueno, estas cóncavas son las que más se utilizan. Sirven para arrancar la madera y evitar que se astille. Digamos, con el ángulo que tenemos aquí, evitamos que la madera se astille y con el filo arrancamos la madera. Tenemos de varios tipos, aquí tengo las básicas. Tengo esta, que es la que más uso, y luego para mayores desbastes una del mismo diseño pero más gruesa, que arranca más material. Bueno, luego tenemos las de palanca, que van muy bien para conseguir estos contornos así circulares, cóncavos, donde la gubia se apoya y solo con la fuerza de la mano arrancamos el material, ¿de acuerdo? Ya podéis ver. Y bueno, luego con formas y perfiles distintos para distintos dibujos o formas que queramos, en V o planas. También por si queremos hacer algunos cortes, algunos escalones o trabajos similares. Hay de muchos más tipos, pero estas son las básicas. Y deciros que yo casi utilizo únicamente este tipo, ¿no? Esta gubia. Realmente, uso las tres. Pero con mayor frecuencia uso esta de tamaño medio pequeño. Bueno, en principio esto lo de las gubias. Luego una maza para arrancar la madera con la gubia. Es decir, colocamos la gubia en la posición inclinada y luego con la maza golpeamos para sacar el material. ¿De acuerdo? Así es como funciona y vamos sacando lo que son las virutas. Eso sí, importantísimo
para medidas de seguridad. Nunca jamás poner la mano delante de la gubia, bajo ningún concepto. Tengo gente y amigos que, bueno, muchas veces, bueno, yo le comento la importancia que tiene esto, ¿no? Y bueno, sin darte cuenta, pues pones la mano y bueno, me dicen, no, no te preocupes, que tengo cuidado aquí para el trabajo en gubia. Y la mano delante de la gubia no hay excusa. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, se pondrá la mano delante de la gubia. Explico. Cuando trabajamos con la gubia, trabajamos de esta manera. Aguantamos la gubia y golpeamos con la maza. O trabajamos simplemente con la mano y empujando directamente el material con la gubia. Pero siempre, si habéis dado cuenta, las manos siempre detrás de la gubia, siempre. Aunque simplemente use una mano, la pondré detrás. Usaré la gubia con una mano y siempre la mano detrás de la gubia. Nunca jamás apoyaremos. Como acto reflejo muchas veces nos pasa. Ponemos la mano así para aguantar la pieza y nos apoyamos en la gubia. Esto está terminantemente prohibido, porque sin darnos cuenta la gubia se puede escapar y de verdad producirnos un daño bastante grave. Eso por un lado. Siempre, ya digo, trabajando maza con gubia, aquí, sacando el material, ¿de acuerdo? O con la mano, desde aquí, trabajando. Si queremos o queremos, bueno, hacer trabajos más finos, simplemente arrancando material, pero siempre así. O como mucho apoyándome aquí, de la forma que sea, nunca jamás la mano delante de la gubia. Esto es un paso importante a tener en cuenta y bueno, es una regla de oro. Luego el tema, bueno, del cepillo es una cosa importante también. Sin darnos cuenta, muchas veces cuando trabajamos la madera se nos llena de viruta y tendemos a pasar la mano por encima. Esto nos puede ocasionar más de un disgusto. Sin darnos cuenta, la astilla se nos puede clavar en la mano y producirnos un profundo dolor. Aunque luego después la astilla se queda clavado en la mano y produciéndonos molestias durante días, semanas. Entonces es importante también coger estos hábitos correctos y bueno, como mínimo pues tenerlos presentes. Cuando sacamos el material, automáticamente con el cepillo limpiamos la superficie para ver por dónde trabajamos y para proseguir nuestro trabajo, bueno, correctamente. Siempre así, nunca con la mano. Siempre se tiene tendencia, pero ya digo el problema que puede ocasionar. Luego, una lupa a modo de mejor visión también es importante, porque ya digo, cuando trabajamos la parte del apoyo de la pieza, del suiseki en este caso, nos requiere, pues bueno, todas nuestras aptitudes al máximo, ¿no? Porque es un trabajo, ya digo, muy delicado, en la que nos tiene que quedar un perfil muy bien adaptado a la piedra. Si no, se verá un trabajo tosco y de poca calidad, que nos dejará en mal lugar, como digo. Con una lupa, bueno, tenemos mejor visión de las zonas que trabajamos y potenciar mucho más pues, la calidad de nuestro suiseki. Luego una luz potente también, cuando sea necesario, a la hora de trabajar con mayor iluminación, de la mejor forma posible. Vale, y también una parte importante a la hora de crear, digamos, la base de nuestro suiseki. Bueno, hay varios métodos, pero yo uso principalmente lo que es hoja de calca. La hoja de calca, bueno, es muy de gran ayuda porque, por ejemplo, colocamos la calca con la parte de la tinta hacia abajo y el suiseki, la base, la colocamos encima. ¿Qué pasa ahora? El suiseki nos va a marcar mediante el papel de calca las zonas que debemos quitar con la gubia para ir profundizando correctamente. Entonces colocamos el suiseki, la base, sobre la hoja de calca. Movemos un poquito a modo de que nos marque las zonas a quitar y quitamos la hoja de calca y nos revelará qué parte de la roca nos ha tocado en la madera y cuál es la que precisamente nos está haciendo tope. Entonces cuando vemos las marcas, que las vemos aquí, vemos marcas de
de lo que son la calca, la tinta, automáticamente le quitaremos el material con la gubia, con el mismo procedimiento, siempre con la mayor seguridad posible. Quitamos la parte marcada con la calca y la posterior viruta. La quitamos con nuestro cepillo y realizamos la misma operación una y otra vez, con paciencia. Ya digo que es un trabajo muy paciente y con una técnica especial que debemos respetar. Entonces, la misma fase una y otra vez. Colocamos el papel de calca y le colocamos la base de nuestro Suiseki sobre el papel de calca. Vemos que nos apoya muy bien, pero debemos seguir profundizando. Entonces, movemos ligeramente con cuidado el Suiseki para que marque las zonas que nos interesan y repetimos la operación tantas veces como sea posible. ¿Ves? Vemos que nos toca por aquí y toda esta zona. Con la gubia, si no queremos la maza, porque es un trabajo más fino, aquí ya el trabajo de desbaste ya está completado. Ahora, como nos acercamos ya a la terminación de la base, debemos ser muy cuidadosos y cautelosos para no destruir el perfil y que nos queden huecos. Entonces trabajamos desde aquí y sacamos lo que es las marcas de la calca. ¿De acuerdo? Con paciencia. Esta forma de trabajar es a modo explicativo. Estamos quitando muy poco material. Bueno, trabajaríamos con más energía, colocaríamos lo que es la hoja de calca, ¿no? Marcaríamos bien. Y luego con energía sacaríamos el material generosamente, ¿no? También. Pero solo y únicamente en las zonas que ha tocado. Así iremos construyendo lo que es la base correctamente. Y así poco a poco, donde nos vaya tocando. Todo este perfil habría que quitarlo y bueno, todo esto. Importancia sobre la primera fase. Los contornos son importantísimos, de vital importancia. Es donde nos va a revelar el defecto. Cuán de buena sea nuestra daiza o no lo sea.